Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto que esté con nosotros el presidente de Fiel, un argentino que estudia y analiza los temas con objetividad, con seriedad y con profunda responsabilidad. Sobre todo en este momento en el cual hay muchas cuestiones que dilucidar, que aclarar, y una enorme preocupación en la gente por lo que está pasando. Me refiero al doctor Daniel Artana, a quien le agradezco profundamente su presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Querido Daniel, muchas gracias por estar hoy. No, gracias a vos y a tu equipo por convocarme. Yo te diría que vos analices en primer lugar cómo estás viendo hoy la situación, el tema del fondo, el tema de la gira del presidente, de lo que pasa en este momento en materia económica financiera en el país. Bueno, como es de público conocimiento, ha tenido lugar la reunión del G20 y ahora va a tener lugar la reunión en Glasgow por el tema del cambio climático, y bueno, Argentina tiene una participación ahí y se aprovechó para tratar de avanzar en la negociación con el fondo. Hay varias cuestiones dando vuelta acá. La primera es que Argentina necesita llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario para que nos refinancien los vencimientos del año 2022 y 2023, que son muy importantes. Hay 18.000 millones de dólares más o menos de vencimiento de capital en cada año. Argentina no tiene esa plata, no la puede conseguir en algún otro lado, por lo tanto, tiene que lograr que el fondo patee estos vencimientos. Para eso, el fondo y un poco los gobiernos de los países desarrollados, que son los principales accionistas del fondo, le están pidiendo a la Argentina un programa que evidentemente Argentina todavía no ha puesto sobre la mesa. Yo calculo que esto está demorado también por la cuestión electoral, donde ha habido un montón de fuegos de artificio que yo no le presto mucha atención porque me parece que a la larga o a la corta va a primar la sensatez y se va a llegar a un acuerdo con el fondo. Obviamente después hay otras cuestiones en la discusión, está el tema de la tasa de interés y el cargo que se cobra por la magnitud del préstamo que tiene Argentina. Me parece que ese es un reclamo válido del país. Está bien tratar de ahorrar en el pago de intereses. Creo que la idea de que uno puede lograr un programa con el fondo sin tratar de ordenar los números fiscales y monetarios en forma gradual es una idea que no va a prosperar. Es decir, así lo de discutir una rebaja en los cargos me parece razonable, lo de pretender que no haya muchas restricciones a una situación, a un programa económico que primero no está claro cuál es y segundo no ha dado resultados. Tenemos una inflación alta, brecha cambiaria en niveles estratosféricos. Es decir, está claro que Argentina necesita cambiar la forma en que se ha manejado la economía en los últimos 2 años. Así que bueno, por ahí pasa un poco la discusión con el fondo. Yo creo que al final va a haber acuerdo porque acá el ala más radicalizada de la coalición de gobierno, bueno, yo creo que lo que va a tratar de hacer es contención de daños, y la opción de ir a default con el fondo es una opción tremendamente costosa para la Argentina, para todos nosotros, y que creo que contribuiría a derretir políticamente al kirchnerismo si entramos en default con el fondo. En un artículo hace unos días en Clarín, o sea que al comienzo el gobierno comenzó por manejarse con bastante prudencia, y después como que se desató una actitud, valga la palabra contraria, la imprudencia. Y el ministro Guzmán, bueno, ahora habló el presidente, creo, con del fondo, y el ministro Guzmán parece que ha variado un poco la actitud que tenía, ¿no? ¿Qué opinas de eso, querido Daniel? Bueno, a mí me parece que se ha hecho algunas declaraciones que parecen más de un militante que de un ministro de Economía. Eso no le hace bien. Lo que uno pretende de un ministro de Economía es que actúe con criterio profesional. Así es. La política, a ver, que Máximo Kirchner diga, como ha dicho, declaraciones como que no se va a arreglar con el fondo, sobre el hambre, no sé qué historia. Bueno, lo mismo decía cuando se ampliaron los DEC, después la madre de él, la vicepresidenta, dijo que había que pagarle al fondo y se le pagó al fondo
enmendándole la plana a su hijo, que había dicho que esa plata se tenía que usar, los 4.400 millones de dólares, para gastar más en una situación tan compleja como la que vive la Argentina. Así que a mí lo que diga la política va y viene. Ahora, el ministro de Economía, si entra en eso, estamos con problemas, ¿no? Recordemos que es un ministro que además viene acertando poco, ¿no? Fíjate que dijo hasta hace poco que ahora la tasa de inflación iba a ceder y septiembre le dio una sorpresa en sentido contrario. En su momento habló de la necesidad de dar tranquilidad a la economía. No parece que la economía esté muy tranquila, que estaban trabajando en dar tranquilidad a la economía. En su momento había hablado de la necesidad de reestructurar la deuda. Se reestructuró la deuda. Hoy el riesgo país está en niveles estratosféricos, mucho más de lo que había inmediatamente después de la reestructuración, lo cual la ha convertido probablemente en una de las reestructuraciones peor hechas de la historia. Cuando vos mirás normalmente los países después de reestructurar, se reestructura para poder acceder al crédito, y Argentina claramente hoy no tiene acceso al crédito. Es decir, es un ministro que ya viene con una cantidad de tropezones y ahora se vuelve un ministro militante. A mí me parece que eso no lo ayuda a él y sobre todo no ayuda a la Tampoco Argentina, al que país, necesita... ¿no? Bueno, a él no lo ayuda, pero en realidad si lo ayuda o no a él es un problema de él. Lo que yo quiero decir es que a la Argentina y al gobierno no lo ayuda que el Claro, ministro sea un militante. Lo que uno necesita es que el ministro sea siempre profesional, no militante. Para militantes están otros, digamos. así es. Pero bueno, está toda esta sobreactuación de que en vez de hablar para resolver los problemas, de pensar cómo se resuelven los problemas, se habla para caerle bien a la vicepresidenta. Ahí hay un problema en la coalición que nos gobierna que lamentablemente no han podido corregir. Ahora, querido Daniel, el tema de la inflación prácticamente está creciendo. Yo el otro día tenía las cifras de los 15 primeros días que me la dio el doctor Polino, y era 1,66 en los 15 primeros días del mes, de este mes. Así que yo pienso que vamos a superar de nuevo el 3%. ¿Vos tenés ese mismo dato? Mira, ojo porque hay bastante cambios dentro de las semanas de un mes. Entonces, es Claro. cierto que uno tiene que mirar un poco la tendencia, pero yo tengo la impresión de que sí se puede repetir otra vez un dato arriba del 3%, pero bueno, habrá que ver. Nosotros todavía no tenemos cerrado el mes de octubre como para darte un dato, porque eso lo cierran ahora los primeros días de noviembre. Hace falta un par de días. Así que no sé todavía lo que le dio la inflación a la gente nuestra que mide en la ciudad de Buenos Aires, que es distinto que lo que mide el INDEC, que mide en todo el país, ¿no? Pero igual, claramente Argentina está metida en un problema inflacionario. La inflación está navegando al 50% anual, que es una tasa altísima, y que, bueno, la solución todos sabemos, yo creo que hasta el propio gobierno sabe, la mayoría del propio gobierno sabe que con los controles de precio cada vez más intrusivos no van a resolver el problema. O sea, acá habrá que ver, esto es todo un plan urna tratando de ver si consiguen ganar algún voto de acá al 14 de noviembre, pero uno Faltan supone 2 que... semanas, ¿no? Por eso, esto supone que tienes el programa definitivo, después veremos, después del 15 de noviembre vendrá la hora de la verdad, ahí veremos si resuelven el problema con el fondo, si atacan realmente el problema inflacionario con las herramientas que se atacan en otros países y no con el voluntarismo de los controles de precios, es decir, si se ordenan. Yo creo que esta es una coalición la que nos gobierna y una gestión de gobierno bastante ineficaz. Entonces, acá no hay mucho espacio para seguir con esta ineficacia. Hay que tratar de ordenarse y gestionar, que es lo que no han podido hacer en los 2 años que llevan en el gobierno. Vos decís, no hay eficiencia, y creo que en definitiva también en la dirigencia política fundamentalmente, que a veces con tal de lograr ciertos éxitos circunstanciales o transitorios, se preocupan por buscar lo que le conviene a cada uno, y acá lo que hay que pensar es lo que le conviene al país. Y vos decías, faltan 2 semanas. El otro día el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, en una nota que le hicieron, que yo la escuché, hablaba de que del 1943 a la fecha hay un promedio de 4,2% de inflación. Son 78 años.
este es el cálculo que hizo él, cómo lo sacó, pero es lo que dijo públicamente hace una semana más o menos. Ahora, ¿cómo pensás que va a terminar, bueno, este tema? Con el fondo vamos a tener que arreglar, me parece, sí o sí. Ya le producimos un daño tremendo al país. Estamos en el default, entramos en mil cosas. ¿Y cómo decís vos, Daniel, un hombre que en la reunión de Fiel que tuviste últimamente y eso, qué decía la gente, qué esperaba la gente que se hiciera? Mira, yo te puedo contar lo que a mí me parece. La gente está... Claro, está bien. Yo puedo darte mi interpretación. Yo creo que el gobierno y nosotros tenemos por delante 2 años bastante complicados, y son 2 años bastante complicados porque esta otra vez es una coalición de gobierno con visiones muy distintas respecto de lo que hay que hacer. Hay choques ahí adentro en forma permanente. O fíjate lo que pasó en su momento con el tema de Guzmán, que quería echar a un subalterno y no pudo. Está como loteado el sector público, y ahí es muy difícil que las cosas funcionen bien. Pero además este gobierno tomó todas estas decisiones populistas de corto plazo, que empezaron en julio, no empezó esto desde mediados de año, esto no empezó después de la PASO. Uno ve un deterioro muy marcado en el déficit fiscal y en la emisión monetaria desde mediados de julio. Y todo eso nos va a generar una complicación post-elección, porque todo ese desborde monetario y fiscal nos va a pasar factura. Claro, Un primer semestre del año que viene complicado. Ahora, después habrá que ver si la coalición se mantiene unida, porque acá está como esta idea medio infantil de tratar de sumar a la oposición y que sea la oposición la que pague los costos de ajustar. A ver, el que está en el gobierno es Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, Massa, y ellos van a hacer lo que van a tener que hacerse cargo de los problemas actuales, porque es medio ingenuo pedirle que llamás a la oposición para que te comparta la factura de la cuenta, o sea, que te comparta la cuenta de una cuenta que comiste vos solo, digamos. Me parece una cosa hasta ingenua políticamente. Pero bueno, yo creo que vienen 2 años complejos, donde primero habrá que ver cómo se resuelve este intríngulis políticos, de cómo queda la coalición si es que en noviembre se repite el resultado de la PASO, que no lo sé, pero bueno, las encuestas dicen que... Las encuestas dicen que se va a repetir. Por eso, entonces se repite eso, va a ser un golpe muy duro a la coalición, perdiendo votos que consideraban que eran muy fieles, en gente joven, en gente de bajos recursos. Es como que se le agotó el libreto a la coalición de gobierno, y bueno, y les quedan 2 años por delante, donde primero van a tener que hacer frente. Política es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, por eso yo creo que ahí me parece que se va a requerir un cambio importante en la visión y en la gestión. Acá ha habido una visión equivocada y una gestión equivocada. O sea, ambas cosas hay que cambiarlas. Si no, va a ser muy complicado todos los años para toda la Argentina, digamos. Para todo, en realidad, porque también los que no estamos del oficialismo creo que tenemos que actuar como las circunstancias necesitan que actuemos. Porque no podemos creer dueños de la verdad, no podemos decir que la culpa es del otro y no nuestra. Yo hay que actuar con una enorme humildad, conformando un buen equipo, conociendo los temas, porque ese es otro problema que tenemos, querido Daniel. Y pienso que es importante que tratemos de actuar con un enorme poder constructivo, dialoguista, y que entendamos que si volvemos a los enfrentamientos permanentes no vamos a resolver la cuestión. Porque a 2 años, y hay varios que quieren ser candidatos, que quieren ser esto, quieren ser lo otro. Yo pienso que tenemos que primero resolver este problema del país, que es el que vos estás señalando. Y como decía, un Estado eficiente, un Estado chico, pero un Estado que evite que los gastos superen a los ingresos. Y la reforma laboral que no se hizo nunca, y la impositiva que tampoco, y la política que creo que también hay que hacerlo. Este es mi punto de vista, no sé si vos la compartís. No, yo creo que sí, que la Argentina ha tenido una
falla crónica de no poder equilibrar las cuentas fiscales, pensando que uno tiene la misma capacidad de financiar lo que tiene el gobierno americano, por ejemplo. Si Estados Unidos tiene déficit, pero tiene algunas ventajas y algún comportamiento a lo largo de su historia que le han permitido financiar ese déficit de una manera no inflacionaria. Después hay toda la agenda de reformas estructurales, que vos mencionaste algunas. Argentina sigue con una economía muy intervenida, muy mirando de vivir con lo nuestro, muy cerrada, con ese discurso de no competir, digamos, con feudos, como pueden ser algunos de los privilegios sindicales, con una reforma laboral, con una legislación laboral que penaliza a la pyme y a la empresa grande que contrata el empleo formal, porque se presta a los abusos que todos conocemos que pasaban previo a la pandemia con las indemnizaciones por despido. Es decir, en general Argentina necesita refundar un montón de cuestiones que hacen a la economía y tratar de sacarle el pie de la cabeza al empresariado grande, pequeño y chico, que son los que en definitiva van a invertir y van a generar empleo, porque es lo que hacen en otros países, digamos. No es el Estado el que te resuelve los problemas. El Estado está para resolver algunos problemas donde el sector privado no los puede resolver, pero no el Estado omnipresente, que además en la Argentina tiene una eficiencia tal. Si lo curioso es que esta gente que está en el gobierno, que cree en el Estado presente, después lo único que creen es gastar, porque no miran la eficiencia del gasto. Y esto se ha visto desde la gestión de la compra de las vacunas hasta cualquier otra cuestión que uno mira en el día a día, digamos. Ha habido acá una ineficiencia muy importante que en definitiva hace que nosotros tengamos un Estado de un tamaño fenomenal y la gente percibe que no le resuelve ningún problema. Entonces, en realidad lo que tenemos es bastante evidente que hay unos problemas de gestión monumentales. Nos quedan unos minutos que yo te los dejo a vos, 4 minutos, para que vos te explayes con total tranquilidad de cómo ves dentro de 2 semanas después de la elección las actitudes que hay que asumir. Bueno, yo creo que va a haber que llegar a un acuerdo, como dije antes, con el Fondo Monetario. Eso va a tener una hoja de ruta fiscal y monetaria que después habrá que cumplirla. Eso debería permitir que por lo menos la inflación no se desborde, porque hoy el riesgo está de que subamos un escalón más. O sea, vos fíjate que de la salida de la convertibilidad la inflación era 0, redondeando, después fuimos a 10-15% anual, después nos fuimos a 25-30, después nos fuimos a 50-55, con la pandemia se dio a 36, pero ahora otra vez está en ese escalón de 50-55, el riesgo que no subamos otro escalón, que nos vayamos a 70-80, y todos sabemos que la inflación tiene consecuencias devastadoras para la economía y para la gente de menores recursos en particular. Eso se puede evitar con un programa que va en el interés de Argentina, que ordene lo fiscal y monetario y que permita ir reduciendo las innumerables trabas que hay en el mercado cambiario. Yo creo que eso podría permitir que la cosa no empeore más. Después, si hay espacio para un crecimiento vigoroso, a mí me parece que no, porque este es un gobierno que ha demostrado que cree en el capitalismo de amigos, que no cree en o sea, que no creen en un sector privado que buscando, que busque satisfacer a los consumidores, que busque ganar plata cumpliendo con las normas, sino que es más un capitalismo de amigos, de prebenda, de sacarle un favor al Estado, y eso normalmente no es la forma en que crecen los países. Así que me parece, yo soy un poco escéptico de que Argentina pueda tener, aún con un acuerdo con el fondo, una recuperación vigorosa de la economía, entre otras razones, porque hoy las preguntas que nos hacen a los economistas, cualquier observador, cualquier analista, es si va a haber o no acuerdo con el fondo. Después que tengamos acuerdo con el fondo, la pregunta que nos van a hacer es si lo vamos a cumplir, porque este es un país que históricamente no lo ha cumplido, y este es un gobierno que históricamente no, dice una cosa y hace lo contrario. Entonces, va a tener un valor relativo. Lo que uno hace es prevenir que la cosa empeore más, pero no va a haber una cura milagrosa a los problemas que ha generado este gobierno, como dije antes, con una visión equivocada de lo que funciona en economía y con una gestión bastante deficiente. Fíjate, Daniel, que lo que vos estás diciendo es real, pero hace mucho tiempo, en toda esta etapa que comienza el 83 a la fecha, la inflación
ha tenido vigencia prácticamente. Vos hablaste hoy de la vez dijiste cuando bajó, casi desapareció y después volvió a crecer. Yo pienso que acá, es mi criterio brevemente, que tenemos que hacer un examen de conciencia y decir qué es lo que le conviene al país. Y cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, ponernos de acuerdo para ver lo mejor que podemos hacer en beneficio de la gente. Yo creo que este es un poco el esquema. Una reformulación política, incluso porque después del 94 se le dio Estado constitucional a los partidos, y en lugar de mejorar hemos decrecido. Esta es la realidad. Es la realidad. Así que te quedan 2 minutos más para que vos te explayes con respecto a lo que acabo. Yo creo que después de estos 2 años, bueno, se elegirá un nuevo presidente en el año 2023 y ahí va a haber la oportunidad de ir generando las reformas que hacen falta para que la Argentina pueda empezar a crecer y generar empleo en forma visible e importante, ¿no? Y eso, sí. Una pequeña interrupción. Yo creo lo que vos dijiste hoy es cierto. Creo que tenemos que establecer una política exterior que tenga objetivos claros, un plan en serio, que nos permita insertarnos en el mundo, pero sin capítulos y minutos, sino con un compromiso de ir cumpliendo lo que corresponde en beneficio del país. Sí, por eso, acá va a haber que escribir todo de vuelta, ¿no? Argentina erra desde el punto de vista de la política exterior, en la política económica, en la política de salud, en la política de educación. Este es un gobierno que muchos son responsabilidades provinciales, pero digamos las provincias donde gobierna la coalición, como la provincia de Buenos Aires, uno ha visto también las mismas falencias. Entonces, en general acá hay un relato y una visión ideológica muy particular, y se trata de someter todo a ese relato y a esa visión ideológica, pero la realidad pasa por otro lado. Lo que funciona no es lo que hace Venezuela, otra vez lo que funciona es lo que hacen otros países de la región que tratan de más o menos adoptar buena política económica, porque tengamos en cuenta que la inflación, la inestabilidad macroeconómica no es lo normal en la región. Nosotros en eso somos anormales, como lo es Venezuela. Lo normal no es lo que ocurre en Cuba o en Nicaragua, eso es anormal. Entonces, que este gobierno tome se resista, por ejemplo, a condenar violaciones de derechos humanos, como ha habido en Nicaragua, Cuba y Venezuela, te marca un poco la visión cejada respecto de lo que es normal. Los derechos humanos, para tomar una cosa que no es económica, no son ni de derecha ni de izquierda. Hay que respetarlo y punto. Y si los viola un gobierno de izquierda hay que criticarlo, y si los viola un gobierno de derecha hay que criticarlo. La crítica no puede ser por una cuestión de afinidad. Los principios no se negocian. O sea, si tu amigo se equivoca, se lo tenés que decir. No es que tenés que tolerar que tu amigo robe porque es tu amigo, digamos. No. Este es un razonamiento. Exacto. Así que bueno, me parece que con eso habrá que esperar al 2023 para que Argentina pueda encauzarse definitivamente. Tenemos que asumir con total responsabilidad lo que se va a hacer después, me parece. Eso es muy importante. Así es. Y tener la política exterior que sea coherente y que llegue a los lugares que realmente al país le conviene. Un abrazo grande, querido Daniel. No, a ustedes. Hasta luego y gracias por convocarme. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito.
Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco al doctor Daniel Artana su presencia hoy en nuestro programa. La verdad que ha sido sumamente claro, ha sido didáctico incluso en sus manifestaciones, y creo que esto ayuda mucho a comprender lo que está ocurriendo en este momento. En lo que sí yo quiero poner énfasis es que en 2 semanas hay elecciones en el país y allí veremos cuál es el resultado. Pero cualquiera que fuere, yo creo que nuestra obligación es que los que sacan más votos no se sientan ganadores y dueños de la verdad. Y los que tengan menos votos tampoco no crean que han perdido la elección o que tienen menos votos, despreocuparse por lo que ocurre. Creo que puede ser un momento propicio para que los argentinos aprendamos de una vez por todas a dialogar, a estudiar los temas, a debatir las cuestiones y sobre todo, jamás, y siempre lo digo, no decir que somos perfectos. Todos cometimos errores. Entonces, asumamos esa actitud con total convicción. Eso le va a hacer bien a los 45 millones de compatriotas, que en definitiva tienen el mejor instrumento, que es el voto, para que nadie se perpetúe en el poder, porque para eso sería muy bueno para el país que haya alternancia, que haya un día que gane otro, tenga más votos uno y después el otro. Lo que tenemos que tratar es que el que triunfe fuera nuestra querida Argentina, nuestra querida patria, nuestro querido país. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.